tal, estimados estudiantes de la materia Cultura Occidental y Humanismo Cristiano? Bienvenidos a este tema que es la base de todo lo que desarrollaremos como concepto de humanismo cristiano, ¿no? Muchas de las veces nos empezamos a elucubrar o a decir que entender el humanismo cristiano es como entender la historia del cristianismo, y no necesariamente, ¿no? Si bien es cierto, el humanismo cristiano se desprende de entender el desarrollo histórico de una religión llamada cristianismo, el humanismo cristiano es mucho más que este desarrollo histórico, ¿no? Y digo mucho más porque comienza dándonos a comprender o a entender un concepto clave que engloba la realidad de ver una perspectiva de esta misma realidad, que es la persona humana, ¿sí? Cuando hablamos de un humanismo cristiano, hablamos de poner en el centro de nuestros estudios, de nuestro quehacer, de lo que hacemos, de lo que somos, de lo que discernimos cada día a la persona humana. Y eso pues conlleva una serie de implicaciones distintas, ¿no? Yo puedo poner en el centro de mi quehacer diario, no sé, el dinero, se vale para el que sea a lo mejor empresario, economista, etcétera, pues poner en el centro el dinero. No quiero decir con esto que todos los empresarios lo único que ponen es el dinero al centro, no, pero pues podría ser algo de, es lo que mueve mi actuar. No digo que eso es bueno o malo, eso ya lo juzgaremos éticamente en otro momento y en otras circunstancias, pero podría ser, ¿no? Yo puedo poner en el centro mi familia incluso, también como persona se vale, el centro de mi quehacer diario, mi trabajo, mi esfuerzo, por lo que me levanto, por lo que vengo a chambearle, pues es mi familia, podría ser. Yo puedo poner en el centro la diversión, ¿sí? La diversión, pues a lo mejor trabajo 4 o 5 horas y las otras las pongo, pues en función de la diversión, llámese ese, con los tintes que querramos o pongamos, pero decir que nuestros estudios se fundamentan en el humanismo cristiano es poner en el centro a la persona y a la persona humana. Y pues eso involucra una serie de consideraciones que es lo que quiero darles a comprender, ¿no? Más allá de lo que tú pongas en el centro en tu quehacer diario, hablar de una materia sello como es cultura occidental y humanismo cristiano, y que la primera aproximación que te sea de esta materia sello es cómo ponemos a la persona en el centro, sea pues de la mejor manera posible un primer acercamiento a lo que entendemos por persona humana. Bien, ¿qué significa decir que el humanismo cristiano coloca en el centro a la persona humana? ¿Qué es lo que significa esta fuerte impronta? Pues primero que hay un trasfondo a la pregunta, ¿no? Porque yo te puedo venir y decir, mira, este es el, de hecho lo tengo en la siguiente diapositiva, este es el concepto de persona, ve, me lo estudias, te lo memorizas, me lo dices tal cual en un examen y con eso ya pasaste esta asignatura. Eso la verdad es que a poco no es que no sea útil, a lo mejor en algunas asignaturas pues que involucran más memoria, más conocimiento, más precisión de conceptos, pues sí, sí va a ser útil, pero cuando buscamos que el alumno viva algo más, y ojo con vivir algo más, la pregunta pues se puede quedar como un mero concepto, que no me dice nada, que no me transmite nada, que no me compromete con nada. Pero cuando yo veo que ese concepto es aterrizado a una realidad, y esa realidad más importante soy yo, pues me mueve algo más, ¿no? Porque me mueve una reflexión de quién soy yo. Y eso es a lo que te invitaría a decir. A ver, eh, eh, en esta materia ya me han dicho que es una materia de formación humanista, que es una materia sello identitaria UPEP, que trae un concepto de UPEP. ¿Qué tanto este concepto UPEP, y esa es la reflexión a la que quiero llegar, dice de lo que soy yo? ¿Qué tanto me identifico? Ojo, no hay respuestas malas o buenas. Puedes decir, yo me identifico un 80%, yo me identifico un 20%,
Y no es que el que se identifique más esté bien y el que se identifique menos está mal, no. Se trata justo de hacer esta reflexión de por qué sí, por qué no, también, ¿no? Y esto involucra un pensar o repensar muchas de las veces de algo que nos estamos descubriendo todos los días. ¿Quién soy yo? ¿No? Alguien puede decir, oiga, es que yo, por ejemplo, yo ya a mis 33 años, ya sé quién soy, ya quiero de mi vida, mis planes. Vale, pero la verdad es que el Enrique dentro de 10 años, 43 o dentro cuando tenga 50, 60 años, también tengo un llamado a ir redescubriéndome. Y que ese redescubrimiento sea capaz de seguir adentrándose al concepto de lo que es persona. Bien. Ahora sí, ¿qué entiende UPAE por persona? En uno de los documentos fundacionales que conocemos como el nombre de ideario, el nombre completo es Naturaleza y Misión de la UPAE, en el número 22 describe al ser humano de la siguiente manera, ¿no? El ser humano es una criatura, síntesis única de materia y de espíritu, que dotado de inteligencia y voluntad no es un objeto más de la naturaleza, sino una persona, un sujeto libre y responsable, con una vocación única e intransferible que trasciende al tiempo y a la historia. Hago aquí dos acotaciones que tengo subrayadas. Síntesis única de materia y espíritu. Al hablar de una síntesis, hablas de algo que está unido, que está compuesto, ¿no? No algo que está separado. Muchas concepciones antropológicas, antropología es la ciencia que estudia el ser humano, muchas concepciones antropológicas vivían con esta separación distante entre lo importante es el espíritu, lo menos importante es el cuerpo, pero cuando los juntas, cuando conjuntas, te das cuenta que más allá de lo que hace a un principio espiritual o material, hay una unión. Claro, por metodología, y ahorita lo veremos en las siguientes diapositivas, quizás se entienda una separación por estudio de ambas, pero esta unión identifica a mí que hay realidades materiales a las que estoy condicionado, por ejemplo, mi cuerpo, mis enfermedades, las cosas que me cuestan trabajo hacer, etcétera, pero otras cosas que están superándome a mí, mi inteligencia, mi capacidad de razonar, mi capacidad de pensar, que eso me lleva a una reacción más espiritual. Que espíritu no es necesariamente estar casado con un ámbito religioso. Sí es importante, y en muchas religiones, pues obviamente tienen esta abstracción del concepto espiritual, pero desde que yo recuerdo, o sea, yo hago este ejercicio de recordar, pues también puedo hablar de algo que no es netamente material, ¿no? Desde que yo conozco o puedo aprender algo, hablo de un ejercicio totalmente espiritual. Y lo otro, esta definición, si nos damos cuenta, no hace alarde a una concepción despersona de entrada. Dice que el ser humano, y lo define, y después dice, no es un objeto más de la naturaleza, sino una persona. Es decir, a este que es ser humano le damos un carácter personal, le atribuimos cierto carácter que involucra este ejercicio personal de ser persona. Y después te dice la definición de persona: sujeto libre, responsable, con una vocación única y transferible que trasciende al tiempo y a la historia. Vamos por partes. El principio corporal no es un mero instrumento de la persona, no es que se tiene cuerpo. Somos personas corpóreas. Ramón Lucas dice que somos espíritu encarnado. Nuestro cuerpo tiene un valor en sí por ser parte constitutiva de la persona. Esto es importante, regreso a la definición, porque la síntesis parte de ser síntesis, es una materia. El principio corporal, por lo tanto, tiene un valor en sí mismo, y por eso el cuidado que le debemos también al cuerpo. Por otro lado, el principio espiritual, que quizá es lo que involucra más una polémica, ¿no? No se limita a una sola dimensión, a una posición cientificista. Nace de la insuficiencia orgánica. ¿Por qué nace de la insuficiencia orgánica? Porque
nos damos cuenta que aunque es magnífico nuestro cuerpo y vamos conociéndolo y vamos viendo y vamos analizando sus partes, la realidad es que es insuficiente. O sea, yo si me voy con esta sudadera que traigo aquí al Polo Norte no voy a sobrevivir porque no tengo pelaje. En una lucha cuerpo a cuerpo con un tigre, él me va a ganar porque no tengo ni la fuerza, ni los músculos, ni el peso que tiene el tigre. Es decir, y sin embargo convivimos con estos tipos de ambientes o estos tipos de animales que son muchísimo más adversos a la existencia humana. Porque nuestra inteligencia nos hace, pues si vas al Polo Norte te tienes que inventar un plumaje. O para convivir con animales salvajes como un tigre tienes que inventar algo como es la caza o la protección, etcétera. Son ejemplos concretos de esta insuficiencia orgánica que dan parte a un principio espiritual que conlleva para tres cosas, ¿no? El conocimiento intelectual, la voluntad libre, la libertad de ejercer en ese conocimiento y también para juzgar la moralidad de sus actos, el bien y el mal. Es ante todo un principio de operaciones. Y esto, aunado a todo lo anterior, me lleva a la gran capacidad de distinguir de lo que es la persona humana como miembro de estas dos capacidades. Ahora, un poco de la etimología del término persona. Eduardo Formet dice que persona proviene de personare, sonar con fuerza o bien razonar, y que también viene del griego prosopon, que significa máscara. En el teatro griego, las máscaras se utilizaban para asumir una personalidad, una personalidad que quizá no soy yo y que me involucra a mirar al otro. Esto es importante porque el ser persona se es el de nacimiento, pero también se asume en el momento en que tú no te ves como un mero objeto, no te ves como un medio, sino que enriqueces más tu acción a través de persona. Perdón. La ciencia, como ya se los decía anteriormente, que estudia la antropología, al hombre, es la antropología. Proviene del griego anthropos, que significa hombre, y logía, que significa estudio. Estudio sobre el hombre. Es la disciplina de la filosofía que se encarga de hacer un análisis descriptivo y comparativo del concepto de ser humano. Perdón. Con el afán de definirlo y tratar de entenderlo en todas sus dimensiones. Un poco de la historicidad del concepto. En la filosofía griega no existía el concepto persona. Solo se hacía referencia al concepto hombre. Y dicho concepto era reservado al hombre libre y ciudadano. En el siglo I y II de nuestra era, la era cristiana, se establecieron las principales bases de los principios de fe y es como se llega a identificar la necesidad de colocar un concepto para justificar la esencia del logos encarnado. Ojo, no lo estoy dando como un dato de fe dogmático, sino como un dato cultural que el naciente cristianismo atribuye al concepto de persona o refiere la necesidad de un concepto como este de persona para referirse a alguien que se presentó con dos naturalezas, una humana y una divina. Y al conjuntar estas dos naturalezas, pues lo que buscaban era justo identificar dónde se encontraba esa naturaleza o dónde podemos darle a una nueva aproximación de una sola esencia que llevara a todos a identificar a esta nueva palabra, ¿no? Y es como surge la palabra persona. Logos, como saben, en griego significa palabra y adquiere dos naturalezas, ¿no? Una naturaleza humana y una naturaleza divina. Es el logos encarnado, hecho hombre. Es así como los primeros siglos son los que llegan a una vertiente de lo que llamamos persona. No fue sino hasta el siglo V y VI que un pensador cristiano llamado Boecio se refiere a un primer concepto de persona de la siguiente manera: la persona es una sustancia individual de naturaleza racional.
y lo aplica para definir el dogma cristiano de la Trinidad, que todos conocemos, que dice que es un solo Dios, una sola esencia divina en tres diferentes personas. Con esto podemos dar a conocer o ver que el carácter de persona atribuye a un concepto como es un carácter divino. De hecho, pues no es un pleonasmo, como muchas veces se nos critica a los personalistas, es que persona humana es un pleonasmo porque hay personas que no son humanas. Bueno, si tú sabes un poco del concepto y de la historia de dicho concepto, la primera vez fue para referirse a Dios. Entonces la persona divina tiene un referente, por lo menos histórico, que no digo que lo creas o lo asumas como dogma de fe, pero sí como una vertiente de lo que involucra posicionar al hecho que llamamos imagen y semejanza de Dios, ¿no? Que es el mismo ser humano que es creado como hombre. Entonces, de la definición anterior del ser a la impresión del carácter, ¿no? Si el concepto de persona fue usado por primera vez históricamente hablando para referirnos a un ser de naturaleza no humana, la persona divina, la persona de Dios, la persona angélica, los seres entre Dios y los hombres, el concepto de persona imprime un carácter especial, tiene algo de semejanza con la divinidad, es la defensa de ser semejanza de Dios, ¿no? Muchas veces pues nos dicen en qué consiste eso de imagen y semejanza. Y la imagen pues más o menos la tenemos clara, ¿no? Que tenga esta corporidad, que tenga esta paternidad, que tenga esta entrega, pero la semejanza a veces se nos pierde. Y la semejanza está ahí, en este hilo conductor de carácter especial que imprime a la persona ser persona. Y finalmente, ¿no? Bueno, para ir cerrando, no finalmente, sino un hecho, contiene en sí, por el hecho de reconocer este estatuto ontológico como propia forma de su ser, la importancia de llamarlo digno, es decir, poseedor de cierta dignidad, característica especial o categoría especial en virtud de la cual algo destaca, se señala o eleva por encima de los otros. Es decir, que llevado a una noción mayor, pues hay un acto de identificación de lo que conocemos con la persona. Ahora, hay dos tipos de dignidad, una dignidad ontológica, por el simple hecho de ser persona, y una dignidad moral, por obrar de acuerdo al bien. Por el simple hecho de ser persona, compartimos una misma dignidad, la dignidad ontológica. Tanto tú como yo, como cualquier ser humano dentro de la Tierra. Pero, claro, cuando nos dicen es que no respetan los derechos del delincuente, es que la dignidad moral se va construyendo. Y por ende también se tiene que ir rezarzando o restaurando, en el mejor de los casos, cuando hay una falta y una ofensa grave contra otras personas. Por eso el tema también del castigo o del premio depende de nuestras acciones. Ahora, hablar de ser humano involucra no verlo bajo un ente en específico, sino bajo un ser complejo en todas las dimensiones que hacen al ser humano. Hay diferentes teorías sobre las dimensiones del ser humano. Unos hablan de 3, 4, 5. La más compleja es la que tengo aquí, de 18, ¿no? 18 de las dimensiones del ser humano. La afectiva, la corporal, la psicológica, la sexual, la comunicativa, la cultural, familiar, social, política, histórica, relacional, cognitiva, estética, creativa, económica, estética, ética, religiosa, espiritual. Más allá de que algunos teóricos puedan unir en una sola, por ejemplo, en la racional, la cognitiva y la psicológica, y en la religiosa, la espiritual también, sí creo que lo que nos tiene que llevar como pues provocar esta serie de reflexiones es que el ser humano es un todo complejo, y en ese todo complejo hablamos de una formación integral, de una formación en cada una de estas dimensiones que le competen al ser humano trabajar. Y como ente multidimensional, la persona es, para su estudio, compleja. Se necesita una definición de lo que cada dimensión es.
para su conocimiento entre iguales requiere del conocimiento del otro. Yo conozco si lo que me permite el otro es que conozca de él, ¿sí? En este diálogo, en este compartir, en este acercamiento, también necesito que el otro se abra a lo que es, pero también con el respeto que merece el otro, ¿no? Se centra en el caminar de un conocimiento intra e interpersonal. Soy yo quien me conozco y es el otro el que me dice cómo me percibe a la vez. La sociedad, el ente como el ser humano como ente social es complejo, pero también nos permite averiguar y acceder a esta serie de condiciones en las cuales me permito ir conociendo a otros. Y creo que si hablamos del concepto de persona, también hablamos de cómo me percibo yo. Y gracias a responder a la pregunta cómo perciben o cómo perciben los demás, puedo responder a cómo me percibo yo. Pues bien, hasta aquí vamos a dejar esta breve introducción al concepto de persona. En las siguientes semanas iremos descubriendo cómo ese concepto pues involucra otra serie de consideraciones y cómo esto es la base para entender lo que hoy conocemos como humanismo cristiano. Agradezco la atención al siguiente video y pues cualquier cosa aterrizamos en mi correo y mis datos de contacto que tienen en plataforma. Saludos.